Bienvenidos al podcast Vibras Culturales temporada 2. Creado desde la Coordinación de Arte y Cultura de Proyección Social y Extensión Universitaria, UNASA. Un espacio para hablar de pintura, literatura, arte urbano y las diferentes expresiones culturales. Soy Abraham Rodríguez. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast Vibras Culturales en su temporada 2. Hoy tengo a una invitada de lujo desde el mundo de las letras, licenciada Alejandra Pacheco. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias por compartir conmigo este espacio y un gusto también venir a hablar acerca de lo que me apasiona y amo. Ok, me encantaría que usted se presentara, nos contara cuál es su rama en el arte, a qué se dedica y nos pueda dar un poquito más de contexto de quién es Alejandra. Bueno, eso es bastante extenso. Realmente soy licenciada en comunicaciones, soy escritora actualmente infantil y pues también trabajo de lo que me apasiona, la docencia, redactora en diferentes medios de comunicación por medio de proyectos y pues actualmente lo que más me gusta y de lo que me desempeño y quisiera en un futuro solo comer de eso es de la literatura y de las letras. Chivísimo. Usted me platicaba que su público es el público infantil, los cuentos infantiles, y para mí me parece un reto sumamente interesante. Y me surge la pregunta, ¿por qué escribir? ¿Por qué Alejandra escribe para un público infantil? Creo yo que el público infantil no solamente son los niños, creo yo que todos somos un público infantil en algún momento. Hay muchos libros infantiles que a mí me tocaron de pequeña y que actualmente son inspiración para mí. Mucha de esa literatura salvadoreña, literatura guatemalteca. Y pienso que el público infantil es sumamente retador porque son niños. Tratar de llegar a ellos y llamar la atención es muy diferente a escribir para un público adulto o juvenil. A los niños se les tiene que hablar más de forma visual, con palabras más simples, con palabras un poquito más cortas. Y asimismo, pues la estructura de la literatura infantil como tal da esta apertura a la imaginación de los niños. Y ¿desde siempre fue como, a ver, yo quiero escribir y quiero escribir para niños? ¿O cuál fue ese chispazo de por aquí? Pues realmente yo he escrito desde que soy pequeña. He estado siempre particularmente familiarizada con la escritura y con el arte en mi familia. Mi papá fue pues publicista empírico en ese entonces, cuando no había dónde estudiar publicidad. Mi mamá ha sido maestra toda la vida, más de 30 años, ya casi iba a jubilarse. Entonces, desde ese lado, pues apareció la parte en mía en inculcarme el arte. Es importante para mí la escritura infantil porque yo siempre he pensado que cuando nosotros recordamos nuestra infancia o remembramos al pasado, siempre tenemos en particular un libro infantil que nos gustó, a todos, bueno, la mayoría que leímos de pequeños, El Principito, algún cuento en específico o una historia. Entonces, en ese momento en el que nosotros leemos cuentos infantiles, nos empezamos a formar nuestra personalidad. Puede ser que de niños leamos un libro que nos inspire a lo que queremos ser de grandes. Entonces, para mí, escribir de manera infantil es escribir a los adultos futuros y también escribir a los sueños de muchas personas, porque de niños pues es que soñamos bastante. Usted me comentaba que justo uno de los retos para escribir a este público es ser muy sintético, palabras naturales. ¿Cuáles han sido otros retos en los cuales usted se ha enfrentado en esta aventura de poder escribir cuentos infantiles? Pues bastante, principalmente aprender a escribir bien, como ya no tanto como un hobby, sino tanto profesionalmente. Uno puede estar escribiendo desde mucho tiempo, pero al momento en el que uno se plantea, bueno, voy a escribir de manera profesional, es tomar cursos, aprender de muchos. Y bueno, gracias a esto fue quizás principalmente que ingresé a la Gremial de Escritores Infantiles Salvadoreños y actualmente pues formo parte de esta. Ellos me han ayudado muchísimo, hay muchas personas que pues me han inculcado mediante talleres, mediante aprendizaje, mediante su experiencia. Hay muchas autoras en este rubro que ya son señoras pues mayores, se puede decir, y que es raro ver dentro del rubro de la literatura infantil a mujeres u hombres que sean jóvenes y que escriban en este género literario, porque realmente lo escriben ya personas un poquito mayores. Entonces eso es un reto, porque realmente la literatura infantil en el país aún está en un círculo bastante pequeño, es un área muy pequeña
pequeño y que no se ha explotado. Pero mediante pues diferentes cosas culturales que se han dado en el país y que también pues mediante diferentes instituciones se ha ido aportando la literatura infantil, ha ido creciendo. Pero sí es un reto realmente que una persona joven, ya sea mujer u hombre, escriba literatura infantil. Quiero que nos vayamos a la curva ya para irnos despidiendo con 2 preguntas. La primera es, ¿de dónde surge la inspiración para esa magia de los cuentos infantiles y cuáles son sus próximos proyectos, Alejandra? La magia para mis cuentos infantiles surge de la cotidianidad. Me gusta escribir muchísimo acerca de lo cotidiano, de lo que inspira a un niño o cómo ver el mundo mediante los ojos de un niño. Pues finalmente nosotros hemos sido niños y muchos de nosotros preservamos esa esencia dentro de nosotros. Y realmente así es como debemos ver el mundo, de una manera que nos asombre, seguir descubriendo y que hay hambre por aprender siempre. Y pues nada más, mediante proyectos futuros, pues está autopublicar mi primer libro, que pues ya no es un secreto y ya está registrado, ya estamos en proceso también pues de publicación, y se llama Un ángel en la catedral. Entonces es la historia de un niño que se encuentra con una persona muy importante del pasado, y eso también es mi inspiración para escribir, tocar hechos históricos, que es importante que pues todos conozcamos la historia, y asimismo mezclarlos con la ficción y la fantasía. Entonces este libro va encaminado por ese lado. Un niño muy tranquilo, curioso, pero que se encuentra con un personaje que más adelante vamos a entender que va a ser alguien que cambia la realidad de nuestro país. Entonces, ese. Chivísimo. Yo le deseo muchos éxitos en su publicación. Los micrófonos de Vibras Culturales van a estar abiertos para cuando usted ya tenga el libro. Me encantaría que lo pudiéramos hacer, qué sé yo, tal vez una lectura dirigida y poder comentar sobre el proceso creativo específico de la creación de este libro. Así que muchísimas gracias, Alejandra. Esto ha sido Vibras Culturales en su temporada número 2. Nos vemos en la próxima. Esto fue Vibras Culturales temporada 2. Te esperamos en el próximo capítulo.